Hola, ¿cómo están? Cuando llega diciembre y empezamos a hablar con los niños respecto a la proximidad de la Navidad, suele aparecer incluso de manera espontánea el que ya hicieron la listita de lo que van a pedir. Cuando me pongo a conversar con ellos, a indagar, a ahondar un poco más en esos listados que hacen, prácticamente nunca aparecen menos de 8 regalos. Entonces aparecen listados en donde suelen decir que que a esto lo van a pedir para que Papá Noel se los traiga a la casa, a esto otro para que lo traiga en la casa de los abuelos maternos, a esto otro para que lo traigan en la casa de los paternos, a esto otro para cada una de las casas de los tíos, para la casa de los padrinos. Y entonces los listados son muy, pero muy extensos. Y generalmente aparecen con cuestiones que tienen que ver con pretender una computadora para mí solo, un iPhone, una Play no sé cuánto, una Nintendo Switch, todas cosas materiales absolutísimamente costosas. Yo a veces suelo mirarlos como diciendo, ¿vos tenés idea de lo que implica todo eso desde lo económico? Me ha tocado vivir situaciones hace algunos años, por ejemplo, con chicos que tenían 8 o 9 años y me planteaban a mí ya saber de qué se trata esto de la Navidad y los regalos, pero que como los papás seguían pensando que ellos pensaban que era como ellos pensaban que era, aprovechaban y seguían pidiendo cosas costosísimas. Hoy, independientemente de la proximidad de la Navidad y casi al margen de la realidad de año 2020 vivido, de las condiciones, de las características de este año que vivimos, lejos de que los listados que empiezan a aparecer sean un poco menos extensos, no aparecen cuestiones que tengan que ver con obtener situaciones, obtener momentos, obtener algo, pretender algo que no sea una cosa, y que no sea una cosa súper costosa. Conozco niñas que me plantean haber pedido en 5 lugares diferentes 5 muñecas de la misma colección, pero 5 muñecas, por ejemplo. Hace algunos años atrás hubo quienes se pusieron a indagar respecto a la psicología de los regalos y yo hoy tengo ganas de compartir con ustedes algo que es muy interesante. Si bien no soy partidaria en lo más mínimo del trueque o del comerciar o negociar el tema de los regalos al punto de vos haces tal cosa y yo te compro esto, termina bien el año escolar y vas a obtener lo que querías, tráeme un 10 y te voy a dar tal cosa, no, bajo ningún concepto eso, pero sí, siempre insisto
en que los niños, nuestros hijos, deberían poder internalizar lo más pronto posible la realidad de que para obtener cosas, que para obtener regalos, que para obtener concesiones, deberían merecerlas. Porque de pronto tenemos niños que no estudian, que no cumplen con sus tareas, que no hacen lo que nosotros como papás pretendemos que hagan en cuanto a ocuparse de ciertas cuestiones, de sus propias cuestiones que hacen a la dinámica familiar. Y sin embargo, a la hora de tener que hacerles regalos, nos endeudamos, compramos en cuotas y cuotas y cuotas, estamos años pagando por algo que encima nuestros hijos no necesitan, habiendo ellos mismos tenido ese tipo de comportamiento durante todo el año o durante un tiempo o durante meses. Entonces yo muchas veces planteo a los papás, si no hizo lo que debía hacer, si no cumplió, si se la pasó de irresponsable, tácata, 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 y vos le comprás tremendo celular, tremendo aparato, tremenda máquina, ¿qué razones tiene como para modificar su conducta, como para comportarse de otra manera, si siendo como es, obtiene todo lo que quiere? ¿Cuál es la motivación? ¿De dónde va a nacer un interés por hacer las cosas diferentes si lo que a ellos les importa es acumular, es tener, es tener, es tener, es tener, es tener, más, 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 más? Entonces no se trata de vos dame y yo te doy, vos hacé tal cosa y yo te doy. Pero sí se trata de sentarnos a conversar y decir, a ver, espérate un poco. A ver, ¿cómo fue tu año? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cuál fue tu mejor conducta este año? Si tuviéramos que hacer un listado, así como vos hiciste un listado de cosas que querés obtener para Navidad, si hacemos un listado de conductas o de actitudes tuyas de este año, a ver, ¿qué es lo que vos hiciste? Que sea positivo, que haya sido bueno, que haya sido lindo para vos, para los demás. A ver, ¿qué pasaría si les propusiéramos esto? Esa suele ser una de las actividades que yo les propongo en sus sesiones. Hagamos un listado. ¿Cuáles fueron tus mejores conductas de este año? ¿Qué es lo que, si vos tuvieras que elegir la mejor de tus conductas, la mejor de tus actitudes de todo este 2020, cuál sería? ¿Eso para quién fue bueno? ¿A quién benefició? ¿A quién le sirvió? ¿Cuáles son tus logros de este año? ¿Qué es lo que hubieras querido conseguir y no pudiste? Y si no pudiste, ¿por qué no pudiste? Pero no haciendo alusión a cosas, ¿no? A logros, a obtenciones, pero no de cosas materiales. Muchas, pero muchas veces, a la hora de hacer regalos a los hijos, los papás lo que tienen en cuenta es una cuestión de estatus social, porque queda muy bien a vistas de los demás que yo me gaste una fortuna en comprar a mi hijo esto, porque entonces mi hijo va a estar a la onda, va a estar en la moda, va a estar con lo último de lo último, y de alguna manera eso o lo va a nivelar con los que tienen lo mismo o lo va a poner en un escalón más arriba que el que no lo logró. Yo como mamá, yo como papá, wow, ¿cómo me van a mirar los otros si saben que yo destiné tanta cantidad de dinero para comprar tal cosa a mi hijo? Eso por un lado. Y por el otro, la famosísima ley de la compensación. O sea, trato de cubrir con cosas
los huecos en lo afectivo, los huecos en el tiempo, los huecos, todos los baches, todos los vacíos que mis hijos fueron acumulando durante el año por mis ausencias, por mi dedicación a otro tipo de cosas. A fin de año, en diciembre, llegó la Navidad y yo lleno todos esos agujeros con cosas. Cuanto más costosas, mejor, porque parece ser que cuanto más cuestan, más grandes son los agujeros que llenan. Nuestros hijos deberían considerar desde muy chiquitos que para recibir regalos deben merecerlo. Y en épocas navideñas, todos los papás, los abuelos, los tíos, deberían considerar lo siguiente: no permitir a la hora de, hacé la listita para Papá Noel, hacé la listita de lo que querés para la Navidad, y que eso no tenga límite. Total, después yo compro lo que puedo, lo que quiero, porque después ahí también entra toda una cuestión de frustración en los chicos, porque a ver, espérate, si yo le pedí 14 regalos a Papá Noel, ¿por qué me trajo 2? Entonces, cuando incentivamos esta cuestión de, hagamos el listado o hacer el listado, ponerle un tope. No vale pedir lo que sea sin medir lo que ellos no pueden medir o no tienen ganas de medir, porque cuando se dieron cuenta no les conviene medir, entonces no miden. Deberíamos, nosotros adultos, poner una condición de 4 regalos, ¿sí? Ni 8, ni 12, ni 15, ni 20. 4. 4. Uno que tenga que ver con algo que les sirva, con algo que puedan usar, que tenga que ver con vestimenta, calzado, algo que les sirva. 2. Algo que pueda leerse, algo que sea para leer, porque todos pretendemos que los chicos lean, pero no ponemos al alcance de sus manos material de lectura. Ya es una realidad que es muy, pero muy difícil que vean leer a los papás. Hay cada vez menos adultos en las casas que están leyendo un diario o que están leyendo libros. Es cada vez menos real esa situación. Por lo tanto, los chicos ni siquiera tienen esa cuestión del ejemplo de mi mamá lee, mi abuela lee, mi papá lee, entonces yo voy a leer. Entonces, algo que sirva para leer, lo que sea adecuado a la edad que tienen, porque no está bueno poner Mafalda en manos de una personita que está recién aprendiendo a leer, ¿sí? Algo que se lea. Segundo regalo. Tercer regalo, algo que ellos deseen, algo que ellos quieran tener, pero que no sea lo más caro del planeta, sino algo que tengan ganas y que sea algo lógico, adecuado a la economía de la familia, adecuado a la situación, adecuado a las circunstancias, pero sí algo que ellos quieran, algo que ellos elijan. Y cuarto, algo que necesiten, algo que sea necesario para ellos. Algo que necesiten no es lo mismo que algo que quieran. Una necesidad tiene que ver con algo que es esencial, que es imprescindible para la vida, para la salud física, para la salud emocional. Eso es algo necesario. Por lo tanto, por ejemplo, partamos de la base de que a menos que sea un nebulizador, aparatología tecnológica, nuestros hijos no necesitan. Ni siquiera
en estos tiempos en que hemos estado viviendo todo un año, en donde han estado manejando la virtualidad, clases escolares, sesiones profesionales a través de la virtualidad, pero haciéndolo desde un dispositivo familiar, desde el celular de la mamá, desde el celular del papá. Los niños no necesitan aparatología. Entonces yo les dejo en esta oportunidad esta nueva invitación a pensar, y al tener en cuenta esta regla de los 4 regalos a la hora de prepararnos para la Navidad, y ver también qué es lo que cada uno de nuestros hijos es capaz de regalarnos a nosotros como papás, a nosotros como adultos, no de esas cosas que se compran con dinero, sino ver en esta cuestión del ida y vuelta, que no tiene que ver con la negociación, que no tiene que ver con el transar, trabocar, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una cuestión de ida y vuelta, ¿Son capaces de dar nuestros hijos? ¿O solo los preparamos para pedir? ¿Qué hemos hecho nosotros como papás? Pensemos hoy, mediando el mes de diciembre, ¿qué hemos hecho nosotros como papás para que nuestros hijos, además de pedirnos, sean capaces de dar?